Marca de campo en el ciclo con los presidenciables. Y en la oportunidad, en la jornada de hoy, vamos a entrevistar al doctor Ernesto Talvi, candidato presidencial, obviamente por el Partido Colorado, para conocer sus ideas fuerza de lo que para él representa el sector agropecuario de nuestro país. Doctor, a ver, en el Uruguay, los 3 millones de uruguayos sabemos que comemos de lo que se produce en el campo. Pero, no sé si usted concuerda o no, históricamente, en el promedio general histórico no se han desarrollado, no se han dado políticas a favor del sector agropecuario en términos generales, en términos históricos. Si usted comparte ese diagnóstico, ¿por qué cree que esto pasó? Y en todo caso, ¿por qué cree que sigue pasando? ¿Por qué pasó y sigue pasando? Podríamos especular por un buen rato. Aquí lo importante es que nosotros hemos hecho una definición muy clara. A ver. Que es que vamos a poner en marcha la economía, sí, y lo vamos a hacer apostando sí, al motor, sí, que es nuestro campo. Digo yo, siempre nuestro petróleo es el campo. No tenemos que ir a buscarlo en ultramar. Ahí lo tenemos frente a nuestros ojos, en vez de negro es verde. sí. Y en vez de estar concentrado en unos pocos pozos distribuidos aquí y allá, que cuesta muy poco explotar porque pinchamos la tierra y sale un líquido negro, es una red productiva con un gigantesco potencial distribuida a lo largo y ancho del territorio nacional. Nosotros vamos a apostar a poner en marcha esa extraordinaria cadena productiva, generarle las condiciones de rentabilidad y competitividad, y apostar a incorporar la innovación, el desarrollo, la tecnología, la genética y la articulación con la ecología para que de este vergel en el que estamos sentados, 75% de nuestro territorio es pastura natural. Somos la última pastura natural del hemisferio sur, de las pocas que quedan en el mundo. En Uruguay se pueden producir cosas extraordinarias, únicas, que nacen de nuestro campo y que van a ser valoradas y pagadas a muy buenos precios por los mercados más exigentes del mundo. Nueva Zelanda hizo 2 o 3 cosas muy fundamentales. La primera, que salió a la conquista de los mercados. Lo mismo que hizo Chile en los últimos 30 años con gobiernos socialdemócratas, liberales, democristianos, Sí. socialistas, todos por el mismo trillo, a la conquista del mundo. Hoy tienen acuerdos en el que los productos ingresan de manera preferencial sin pagar impuestos. Nosotros tenemos que pagar peaje para entrar a cualquier mercado. Perdimos el mercado de lácteos en Corea porque no podemos competir con los productos neozelandeses que entran sin pagar peaje. Exacto. A China exportamos un montón de carne pagando un montón de 18% de arancel. Perdimos el mercado de cítricos en Europa porque Chile, Perú y Sudáfrica firmaron un tratado de libre comercio con Europa. No podemos competir. Y así sucesivamente. La conquista de los mercados y el acceso preferencial de nuestros productos, vamos a trabajar en eso muy fuertemente, y una estructura de costos que permita que nuestros productores puedan competir. Para empezar, el gasoil uruguayo y la energía eléctrica uruguaya es 30% más caro el gasoil, 20% más cara la energía eléctrica que la que pagan los productores chilenos. Un hortifruticultor chileno vive bárbaro, los nuestros se funden. Si usted es electo presidente de la República en marzo próximo, cuando le toque asumir, ¿usted va a presentar ante la población antes de comenzar o en el comienzo mismo de su presidencia un estado de cuenta, un arqueo final de cómo recibe el Uruguay con esos números una vez que usted comience a administrarlo para que la gente sepa realmente en dónde estamos ubicados? Creo que tiene que quedar bien claro el país que vamos a recibir, porque va a ser un país que está muy complicado. Es decir, en particular, tenemos un desequilibrio en las cuentas públicas enorme. Sí. El Estado gasta muchísimo más que lo que le ingresa, y como eso no alcanza, entonces salimos a pedir prestado. Entonces pedimos prestado dólares, nos endeudamos como adictos, traemos los dólares a la plaza, los vendemos para pagar los gastos del Estado, tenemos un dólar, por ende, poco competitivo. Es una situación que conspira contra la posibilidad de que la cadena agropecuaria y agroexportadora tenga las mínimas condiciones de rentabilidad y competitividad para poder subsistir. Nosotros vamos a tratar de atacar todos esos problemas. Talvi, presidente, a las pocas semanas los 3 millones de uruguayos se van a enterar de los números reales del país cuando comience la administración Talvi, en el caso de que así ocurra. Eso seguro. Creo que eso es fundamental. Vamos a poner en orden
la finanza del Estado, porque eso está conspirando a través de altos impuestos, altas tarifas y atraso cambiario contra la viabilidad de la producción nacional. Y vamos por una transformación educativa que permita que la mitad de los chiquilines que hoy nacen en el país y que nacen en los cinturones de pobreza y que su enorme mayoría no termina en liceo, solo de 19 de 100 lo terminan, la mitad de los chiquilines que nacen en el país no tienen educación. ¿Qué pasa con ellos? Terminan en la informalidad, en la changa, en la dependencia de los planes del MIDES o eligiendo el delito como forma de vida, en particular las formas más lucrativas del delito, que son el tráfico y la distribución de drogas. Y entonces, ¿cómo terminamos? Con una sociedad con más TV planas, más celulares, más computadoras, más autos y más motos, pero más agresiva, más crispada, más violenta, más fracturada. No creo que los uruguayos queremos vivir en un país así. El tambo ha sido, yo creo que una de las producciones emblemáticas de lo que se conoció históricamente como la agricultura familiar uruguaya. El tambo afinca a la familia en la producción. Sin embargo, han cerrado hace casi un año y medio o dos un tambo cada 48 horas. ¿Cómo se hace para revertir esta situación, Talvi? Es decir, tenemos altos impuestos, altísimos costos de la energía eléctrica y del gasoil, que son insumos muy importantes, y un tipo de cambio poco competitivo, falta de acceso preferencial al mercado. En todo esto, si trabajamos apropiadamente para reducir 30% del gasoil, 20% de la electricidad, lograr acceso preferencial al mercado, recuperar un tipo de cambio competitivo, bien, corrigiendo el problema de desequilibrio fiscal que lo está generando. Sí. Vamos a recomponer la ecuación de costos, vamos a devolverle rentabilidad y competitividad a sectores que hoy no la tienen. Bueno, cuéntele a los productores cuál es su idea, cómo hace, cortita, para bajar el costo del gasoil o el costo de los combustibles en el Uruguay. Vamos a hacer una transformación estilo de la que hizo Nueva Zelanda en 1985. A ver. Tenía empresas públicas manejadas políticamente que producían servicios mediocres a precios caros. ¿Qué hicieron? Los monopolios no pueden fijar sus propios precios, porque si no trasladan todas las ineficiencias a un mayor costo para el productor y para la familia. Unidades reguladoras fuertes en los mercados donde no haya competencia, que le van a fijar los precios en base a criterios técnicos. Esto es lo máximo que tú puedes cobrar. ¿Cuál es ese precio? El precio al que nuestros productores puedan competir, precio internacional. Y después para atrás hay que hacer que la empresa produzca sin pérdidas a esos precios. Bueno, primera medida en los directorios y en las altas gerencias de las empresas del Estado, personas enormemente competentes y capacitadas en el manejo de organizaciones complejas. El amiguismo, el acomodo, en fin, la incompetencia se terminó. Se acabó la cuota política, o sea, tiene que ser gente competente dirigiendo, administrando. Elegida por concurso de méritos y que va a ser evaluada en su gestión, y si no cumple con las metas establecidas, chau que te cure Lola. Si usted es electo presidente, ¿se mantiene en todos sus términos o habrá algún tipo de modificación a la ley que en este momento o a la norma que permite la libre exportación de ganado en pie? Nosotros creemos que la exportación de ganado en pie es una necesidad, es una manera de proteger al productor, de abrirle alternativas. Lo que tenemos que lograr, de vuelta, es que el procesamiento interno, es decir, pasar a la etapa industrial y de la etapa industrial a la etapa, a la etapa que es muy importante porque de la industrialización a exportar el corte, hay un proceso de transporte, de logística, de manejo portuario que da mucho empleo también. Es una cadena enorme. Tenemos que procurar, por lo que decía antes, que si logramos recomponer la estructura de costos de toda la cadena para que en todos los eslabones haya rentabilidad y competitividad, entonces que parte de ese valor que hoy no se incorpora en el país porque no es conveniente, se logre, pero el productor siempre tiene que tener la opción de venderle a quien le ofrezca mejores condiciones. ¿Tiene algún tipo de objeción? ¿Le preocupa que, como dicen en la jerga los consignatarios, en definitiva el precio del novillo gordo se fije en San Pablo? ¿Qué le preocupa de todo este tema, si es que le preocupa algo a Ernesto Talvi? El consorcio brasileño es casi que un eufemismo. Digo, mire, es interesante porque nosotros hemos ido a visitar los frigoríficos, ver toda la cadena productiva.
No hay uno que hable en portugués. No, Todas los compradores son los uruguayos. trabajadores son uruguayos, la alta gerencia es uruguayo. Cuando fuimos a visitar UPM, Sí. en Fray Bentos, había un finlandés que yo creo que lo tienen para que la gente recuerde que es una empresa finlandesa. Son todos uruguayos trabajando que recibieron un montón de entrenamiento, de capital y de conocimiento, inicialmente de finlandeses, y luego se tomaron el buque y se fueron para sur. Entonces, la propiedad es de un consorcio brasileño. Y naturalmente que si esa propiedad genera alguna utilidad, la utilidad que no se reinvierte en el proceso productivo, con toda lógica podrá trasladarse hacia la casa matriz. Somos un país libre, claro, en el que se pueden girar dividendos, pero el país gana enormemente. Es notorio que han finalizado la mayor parte o todos los consejos de los consejos salariales, y ha sido evidente que el sector empresarial de la producción agropecuaria se retiró al no ponerse de acuerdo en el Ministerio de Trabajo con las pautas, con el sector sindical o con el sector de la mano de obra. De alguna forma liberó a que el Poder Ejecutivo decretara los aumentos correspondientes. No es la primera vez que pasa. Mi pregunta es, ha sido muy criticado por parte del sector agropecuario todo el tema del manejo en la dirección del Ministerio de Trabajo, y quería saber si en un eventual gobierno del doctor Talvi va a haber algún cambio o alguna modificación, en particular en el sector rural, lo que estoy hablando en cuanto al tema de legislación, y si va a haber, ¿qué es lo que va a haber que cambiar? Va a haber modificaciones en la negociación colectiva, la vamos a mantener. Hay muchos países que organizan las relaciones laborales en base a la negociación colectiva, pero la vamos a transformar para que, a la vez que protege el derecho de los trabajadores, no sea un obstáculo para preservar empleos que hoy se están perdiendo. O sea, 60.000 empleos. ¿Se termina el flechamiento de la cancha, como dicen muchos productores? Bueno, ni para un lado ni para el otro. En primer lugar, vamos a introducir mecanismos de prevención y resolución de conflictos obligatorios para aquellos convenios que no los contengan. Es decir, la huelga siempre tiene que ser el último, nunca el primer recurso. Segundo, vamos a derogar el decreto que interpreta la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga, no lo es. Ha ocurrido en plantas frigoríficas muy notoriamente. Viola el derecho de propiedad, la libertad de trabajo, los convenios que tenemos en el marco de nuestra pertenencia a la Organización Internacional de Trabajo. En fin, la ocupación de lugares de trabajo se tiene que terminar el 1 de marzo en el Uruguay. Y tercero, vamos a promover relaciones cooperativas. Todo el sistema hoy está organizado sobre la base de un paradigma dañino, que es el productor, el empresario es el explotador y el trabajador es el explotado. En los países donde las relaciones laborales funcionan bien, ese no es el paradigma. El paradigma es, somos parte de un mismo emprendimiento, estamos en el mismo barco, tenemos que promover relaciones cooperativas que nos beneficien mutuamente. Un mensaje, dígale a los productores agropecuarios por qué lo tienen que votar, Talvi. No sé si me tienen que votar. Lo que digo es que hace mucho tiempo que yo estoy convencido, como economista, de que los países pequeños tienen que hacer apuestas estratégicas. Tienen locomotoras que tiran y vagones que solo se mueven en la medida que la locomotora tire. Nuestra locomotora es el campo. Genera el 65% del movimiento económico que se genera en el país. Se nos dice muchas veces, no, pero el agro genera el 10% de la producción total. El agro de lo que se produce en el campo. La industrialización, la logística, el transporte y todo lo que hay involucrado para poner esos productos en el mundo. Le termino con esto. Sí, a ver. Un primer ministro francés, y esto es lo que me dicen mis colegas franceses. A ver. Ernesto, nosotros le damos respaldo al campo, no por un tema estrictamente económico, sino para que la familia rural se quede en el campo. No queremos que la familia rural vaya a engrosar los cinturones de marginalidad de la ciudad. No es solo una política económica, que lo es, porque el productor tiene que tener competitividad y rentabilidad para funcionar y para que nuestra economía ande. Es un tema de
construcción de entramado social. Si la familia rural se queda en el campo y la gente en el interior, vamos a ser una mejor sociedad, no esta sociedad rodeada en todos los centros urbanos de cinturones de pobreza que nos están transformando en una sociedad que es irreconocible. Doctor Talvi, muchas gracias, mucho éxito. Gracias a ustedes.